el siglo XXI, Internet comunica el mundo. Manipulación genética e inteligencia artificial no son ya ciencia ficción. Es el tiempo de las redes sociales, de la revolución y el control de la información a nivel global. Hemos conseguido viajar a lo más lejano y observar también lo más diminuto. Pese a todo, un pequeño organismo que nos acompaña desde siempre puede cambiar nuestras vidas y la historia. Es un laboratorio de alta seguridad biológica, en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, diseñado para el manejo de agentes biológicos que causan enfermedades infecciosas potencialmente letales para el ser humano. Aquí se manipulan con estrictas medidas de seguridad todo tipo de microorganismos, algunos genéticamente modificados, cultivos celulares, endoparásitos humanos o de animales, elementos que pueden originar infecciones, alergias y toxicidad, entre ellos los virus. Cuando un virus causa patología, lo que suele ocurrir son virus que han saltado de otro animal, de un hospedador diferente, al hombre. Cuando hay un salto de hospedador, viene acompañado normalmente de un aumento de virulencia. Y eso lo estamos viendo ahora con la pandemia de COVID-19. Es decir, salta al hombre, el virus no ha aprendido cómo manejar esta situación de equilibrio, de te infecto, pero no genero demasiada patología. Y hasta que el virus evolucione suficientemente y se adapte al hombre, causa una pandemia y causa un problema enorme y muchas patologías. Pero eso es la excepción. Es decir, los pocos virus que causan patologías son la minoría. El problema es que, claro, cuando ocurre nos genera un problema muy importante. Hoy sabemos que han existido siempre y han convivido con los humanos. Las grandes enfermedades infecciosas provocadas por microorganismos, a algunos de los cuales, como los virus, no se les pudo poner cara hasta el desarrollo del microscopio electrónico. Han marcado la historia y su discurrir. Epidemias y pandemias, guerras, batallas, fronteras entre países. Los humanos se movían y también los parásitos que habitaban en ellos. Peste, tifus, gripes, nombres que estigmatizaban y provocaban temor con solo nombrarse. También la viruela, que dejaba marcados de por vida a aquellos a quienes no mataba, llevaba siglos diezmando poblaciones. Muchas veces estudiamos la historia, o siempre estudiamos la historia, a través de los movimientos sociales, de las guerras, incluso a través del arte. Sin embargo, yo creo que también podemos hacerlo a través de las pandemias que han provocado virus y bacterias, ¿no? O sea, el mundo cambia muchísimo cuando pasa una pandemia, porque porque una pandemia nos hace, primero nos confina muchas veces, otras veces nos hace cambiar totalmente de comportamiento, otras veces nos hace focalizar nuestros recursos en algo determinado, y eso hace que toda la humanidad cambie. En Galicia, recién estrenado el siglo XIX, un viaje al continente americano iba a cambiar muchas cosas en la historia. Con el nombre de Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, en noviembre de 1803 partía del puerto de A Coruña la corbeta María Pita. Tripulación, médicos, equipo sanitario, una mujer y 21 niños, que serán los encargados de llevar la recién descubierta vacuna de la viruela a los territorios de ultramar. Un hito para la historia de la medicina y la salud,
Un viaje sin igual para esos niños que portarán en sus brazos la vacuna. Y una parte de la historia desconocida e incompleta. La originalidad de Balmis fue darse cuenta de que la forma de llevar la vacuna sería mantenerla en la piel de personas que nunca han estado expuestas al virus. Y durante esa travesía fueron pasando el virus de brazo en brazo, las lesiones, y consiguieron llevar la vacuna activa hasta las Américas, si no, no hubieran podido llevarlo. Y eso fue realmente la originalidad. Y además, que es la primera vez que se hace una expedición de este calibre, de este tipo, en el mundo. Jamás había hecho algo así. Para mí, lo más significativo de la expedición filantrópica de la vacuna es la aportación de dos personajes claves. Por un lado, los niños, y por el otro lado, Isabel. Estamos hablando, teóricamente, de la mayor aportación de este país a la historia de la medicina, como mínimo. Y, sin embargo, los pilares fundamentales de esa expedición son una madre soltera, procedente de una familia pobre de solemnidad. Y, por otro lado, están los niños. Sin niños no hay vacuna, y sin vacuna no hay expedición ni real ni filantrópica, pues estos chavales eran el sector más desfavorecido de la sociedad. Eran expósitos, abandonados en el anonimato por sus padres, abandonados en la clandestinidad de un torno. La viruela existía desde siempre. Incluso se han encontrado restos en momias egipcias del siglo III a.C. Con brotes periódicos se fue propagando por distintos lugares, provocando gran número de muertes y también ceguera y cicatrices en muchos de los que sobrevivían a ella. Causada por el virus variola virus, era una enfermedad devastadora en el siglo XVIII. Si me dice vacuna de la viruela, pienso en una palabra, en eureka. En esa palabra que parece que cuando se da con un gran descubrimiento y que va a cambiar todo, ¿no? Que va a cambiar cómo nos podemos enfrentar a una enfermedad, ¿no? También se me ocurre pensar en un hito, en un antes y un después, ¿no? En una inmunología antes y después de la vacuna. Un virus, científicamente hablando, es un agente infeccioso microscópico acelular. Solo puede multiplicarse dentro de las células de otros organismos para tener, por decirlo así, vida propia. Están constituidos básicamente por material genético e infectan a todo tipo de organismos. Se hallan en casi todos los ecosistemas de la Tierra y son el tipo de entidad más abundante. También son los más diminutos. Y aunque no todos los virus provocan enfermedades, cuando esto ocurre, los antibióticos no pueden hacer nada frente a ellos, lo que sí ocurre con las bacterias. Un virus tiene muchas posibles definiciones. Una de las que me gusta es la de un problema envuelto en proteínas, ¿no? Realmente los virus son microorganismos, agentes infecciosos, acelulares, que necesitan la maquinaria celular de otras especies, de otros individuos, para poder reproducirse, ¿no? Entre ellos los humanos, pero no exclusivamente. Los virus son muy importantes desde el punto de vista de la salud pública porque son una de las causas más importantes. Suponen el 40% de las enfermedades infecciosas emergentes. Y para darnos una idea, en los últimos años, bueno, aparte de ahora este coronavirus, un virus RNA, tenemos el virus del ébola, que también es otro virus, el virus del Zika, el virus de chikungunya, el virus del dengue, gran cantidad de virus que están provocando enfermedades continuamente, la gripe y las que tenemos todos los años y las pandemias de gripe que sufrimos de vez en cuando, son todas producidas por virus. Los científicos y los responsables de salud pública llevan años hablando de enfermedades infecciosas emergentes. En el 2003, la OMS definió como amenaza mundial para la salud el virus de la gripe aviar H5N1, una cepa que podía tener una capacidad única para causar enfermedad grave con elevada mortalidad en el ser humano. Este virus afectó ese año a poblaciones de aves de corral de muchos países de Asia, Oriente Medio, Europa y África.
Más de 100 personas que estuvieron en contacto directo con aves infectadas fallecieron. Más de 200 millones de aves murieron o tuvieron que ser sacrificadas. En la población, las dudas sembraron también el temor ante el consumo de carne de aves y ante la posibilidad del contagio entre personas. En 2009 se empezó a hablar de otra nueva gripe, la gripe porcina. En junio de ese año, la Organización Mundial de la Salud la declaró como pandemia. Los científicos hablaron de la peor amenaza de salud pública de los últimos 40 años. La infección del virus H1N1 comenzó en México y se extendió primero a Estados Unidos y Canadá y más tarde a Europa. En algunos países se cerraron escuelas y se decretaron confinamientos. En otros se lanzaron campañas sanitarias y se aceleró la producción de antivirales. Incluso las farmacéuticas produjeron rápidamente una nueva vacuna de gripe porcina. Pero el virus resultó ser mucho menos letal de lo que inicialmente se temió. Y en el 2014 llegó la crisis del ébola. Como otras enfermedades infecciosas y de nombre exótico, hasta entonces parecía relegada a países pobres, a lugares donde la sed, el hambre y las condiciones higiénicas siguen siendo el problema. Pero esta vez el virus se hizo presente en nuestro mundo acomodado y aséptico. El miedo al virus y a la epidemia llegó por avión y guardó en nuestra retina estas imágenes. En agosto y septiembre de ese año, el gobierno español repatrió a 2 misioneros españoles contagiados en Liberia y Sierra Leona para recibir aquí tratamiento, pero ambos fallecieron a los pocos días de su llegada. Una de las auxiliares de enfermería que atendió al segundo misionero resultó contagiada. Todos pudimos seguir día a día su evolución y tratamiento, que pasó por momentos muy críticos. Y casi por primera vez oímos hablar entonces de trajes de bioseguridad, seguimientos activos de contactos y protocolos de seguridad. Aquí en Europa tenemos ciudades muy grandes, pero si uno se va a China, tienen muchísimas ciudades de 10, 15, 20 millones de personas que están muy concentradas en unas zonas restringidas. Es lo que ha pasado, por ejemplo, en Wuhan. Wuhan es una ciudad que, dependiendo de qué consideres el núcleo central, pues dicen que tiene 11 millones, pero si consideras los alrededores tiene 15, etcétera. Entonces, cuando un virus emerge, pues la diseminación es muy fácil. Sobre todo si es un virus como este último, que te puede infectar durante 14 días, tú no te enteras, eres asintomático y cuando se van a dar cuenta ya lo has repartido por todas partes. El periodista e historiador Antonio López Mariño lleva casi 20 años buceando en archivos y bibliotecas para contar desde otra perspectiva la real expedición filantrópica de la vacuna de 1803. En las investigaciones, por ejemplo, buscando a Isabel, yo revisé todos los padrones de vecinos desde 1750 hasta 1810. Por ahí no aparecía Isabel por ningún lado. Y no solo es que no apareciese Isabel, sino que tampoco aparecía el apellido Zendal. Es decir, no había ninguna familia Zendal asentada en esta ciudad. Nunca encontré a nadie. De repente, en un estadillo de 400 enfermos, me voy a encontrar a una María Zendal Gómez, hija de Jacobo y de Ignacia, natural de Santa Mariña de Parada. A partir de ese dato es posible reconstruir la historia.
Ninguna de mis aportaciones hubiese sido posible sin los investigadores anteriores o sin otras ayudas colaterales que tuve. La más fundamental fue una monja que me dice, cuando yo intentaba hacer un reportaje sobre expósitos, me dice, si usted quiere de verdad hacer algo por los expósitos, ¿por qué no le cuenta al mundo lo mejor que estos niños han hecho por la humanidad? Que fue llevar la primera vacuna que se conoció en la historia desde A Coruña hasta América. Pensé que me hablaba en malayo, no sabía de qué me estaba hablando, ni de qué primera vacuna se refería, ni si contra la viruela había vacuna, y que esto había acontecido hace 200 años y protagonizado por expósitos. Estaba en babia total, absolutamente en babia con esta información. Y a partir de ahí dije yo, esto no es posible. Y todo esto ocurre en mi ciudad y yo ni nadie en esta ciudad sabe nada de esto y no forma parte de la memoria colectiva de esta ciudad. Imposible, habrá que intentar sacar a flote esto. Entre 1964 y 1965, Estados Unidos sufrió una epidemia de rubeola que, además de muertes, dejó secuelas en muchos niños y adultos. Hoy la vacuna de la rubeola forma parte de esa triple vírica que los pediatras están acostumbrados a recetar. El profesor Stanley Plotkin, conocido como padrino de las vacunas, fue el descubridor de la actual vacuna de esta enfermedad. El mundo, como lo conocemos, es un lugar peligroso. Continuará habiendo microorganismos que nos ataquen. Ha ocurrido desde que empezó la civilización humana y va a continuar. Necesitamos maneras de desarrollar nuevas vacunas de forma rápida y una de las cuestiones que he propuesto yo y otros es que empecemos a desarrollar vacunas frente a agentes microbiológicos que no necesariamente causan enfermedades ahora mismo, sino que nos preparemos para la posibilidad de que se conviertan en epidemias. Indudablemente las vacunas, aunque es una frase muy repetida, es probablemente el avance más importante en la historia de la medicina y globalmente desde una perspectiva de salud universal, junto con la potabilización del agua, lo que es la medida que más vidas ha salvado y sigue salvando. De hecho, estamos viendo el mundo a falta solo de una de las vacunas y muchas veces la gente no es consciente de que si no tuviéramos las vacunas que tenemos, las enfermedades que estamos evitando gracias a la vacunación volverían inmediatamente y son mucho más letales y todavía más peligrosas que el propio SARS-CoV-2. Lo que pasa es que ahora nos preocupa lo que estamos viendo con las consecuencias dramáticas que para la población está teniendo, pero sin embargo esas otras enfermedades que no estamos viendo gracias a la vacunación frente al sarampión, etcétera, pues nos permiten efectivamente que enfermedades que pueden ser tan letales y causar tantas bajas y tantas secuelas como digo, el sarampión o la rubeola, más todavía incluso de lo que podría ser el SARS-CoV-2, no los vemos gracias a que disponemos de vacunas que utilizamos, ¿no? Por tanto, las vacunas sin duda son el hallazgo, la herramienta más importante que como sanitarios, como profesionales médicos, podemos disponer en la lucha frente a cualquier microorganismo y específicamente frente a los virus. Terminado el recreo, los escolares vuelven a clase. Pero esta es una clase especial, mucho más dulce que los demás días. Ahí están los terrones de azúcar esperándoles, uno para cada uno. La introducción de las vacunaciones sistemáticas que en España va a tener lugar en el 63-64, las vacunaciones en la infancia, difteria, tétanos, tosferina y polio, que es con lo que se empezó y luego fueron ampliándose rubeola, sarampión, parotiditis, bueno, y hasta el calendario actual de vacunación permitieron pegarle un hachazo a la morbilidad. Vemos las estadísticas de morbilidad, como había unas cifras muy elevadas, empieza la vacunación y ¡pum!, se caen las estadísticas de morbilidad y, por supuesto, las de mortalidad. Han supuesto una mejora importantísima para la salud de los niños y luego, por tanto, para la salud de generaciones y generaciones y de todos los países en donde se llevan a cabo las vacunaciones. Hoy en día hay, desde hace unos años, unos grupos de detractores de la vacunación que sin sentido se oponen a que sus hijos se vacunen e incluso difunden informaciones
que no han conseguido ni en ningún caso demostrar de posibles efectos secundarios terribles que ocasionan las vacunas. Este debate sobre si las vacunas son buenas o malas o necesarias es un debate que se da solo en países que no ven morir a niños por sarampión o por otras enfermedades vacunables. Este debate no lo encuentras en los campos de refugiados Roguiña, donde hemos estado vacunando de difteria, una enfermedad muy desconocida, pero que ellos entendieron claramente que la vacunación era lo que podía proteger a su comunidad. Y no lo ves en países como Congo o como Siria, donde ha habido, desde que empezó el conflicto, ha habido epidemias de polio, de sarampión, de tosferina y de todas las enfermedades vacunables porque los sistemas de vacunación colapsaron y se paralizaron en gran parte del país. Este debate no existe. Tú llegas, ofreces un servicio y la mayor parte de la gente está deseando que llegue un equipo de vacunación porque a lo mejor están 2 años sin ver a un equipo de vacunación. Yo creo que el debate deberíamos centrarlo en la salud pública. Cuando tú decides no vacunar a tus hijos, que tienen derecho a la protección y que tú como padre eres el garante de ese derecho, estás decidiendo por tu hijo, pero además estás decidiendo por toda la sociedad, porque la disminución de la cobertura afecta a toda la sociedad. Y hay niños que están con quimioterapia, niños con leucemia, niños trasplantados que no se pueden vacunar y que disminuyendo la cobertura los estamos dejando desprotegidos. Es decir, no es una elección solo personal, es una elección de salud pública. Gracias a las campañas de vacunación, el virus de la viruela dejó de ser un problema. En 1980, la Organización Mundial de la Salud declaró oficialmente erradicada esta enfermedad infecciosa, la que más personas había matado a lo largo de la historia. La primera vacuna que se desarrolla y ya a principios del siglo XIX ya están las colonias americanas, que en aquel momento Bogotá sufre una epidemia de viruela importante y están pidiendo a la corona a través del Consejo de Indias que les envíen la vacuna. Y fue por eso por lo que Carlos IV, y que además su mujer había sufrido la viruela y había perdido la dentadura, porque no solo mataba al 30% la viruela, sino que a la tercera parte de los que no mataba los dejaba ciegos y los dejaba sin dientes. O sea que las consecuencias eran terribles. Se decía que un hijo no era de su madre hasta que hubiera pasado la viruela y que uno no sabía con qué rostro quedaría hasta después de pasar la enfermedad. La primera vacuna fue la vacuna de la viruela, que se obtuvo de vacas y es por eso se le llamó vacuna. Eso lo introdujo Jenner a finales del siglo XVIII y en realidad hay varios factores interesantes en esto. El primero es que la primera vacuna que encuentra el hombre contra un virus la encuentran sin saber siquiera lo que es un virus. Ellos sabían que había una lesión que se transmitía, pero no entendían lo que era un virus, no conocían lo que conocemos ahora mismo de la información de los virus, que tiene una cápsida, que tiene un genoma, etc. Entonces, la primera vacuna surge, digamos, por observaciones de Jenner, que ve que este virus atenuado protege contra un virus más infeccioso que era la viruela, mucho más patogénico. Los movimientos antivacunas no acaban de nacer ayer. La expedición se tiene que enfrentar duramente a resistencia, y resistencia por parte de dos élites muy privilegiadas. Por un lado, había sectores médicos a los cuales les resultaba inconcebible el hecho mismo de la vacunación. Por ejemplo, su argumento era: señores, estamos en el siglo de la razón, estamos en el siglo de las luces, estamos en el tiempo de la ilustración y ustedes pretenden convencerme a mí de que la mejor manera de salvar a un ser superior es infectándolo con un ser inferior y que además tiene que estar enfermo.
pues había clase médica que pensaba de esta manera. Y por otro lado estaba la élite religiosa que, aunque también había muchísimos obispos ilustrados que estaban a favor de las vacunaciones, también había mucho estamento clerical que decía: uy, ¿a dónde van ustedes? ¿No saben que las epidemias son avisos que nos manda el Señor para que retomemos el camino de la verdad? Los virus son las especies más abundantes en la naturaleza. Podemos decir que tenemos más virus que las estrellas en el universo. Podemos decir también que los virus es la especie más abundante en los océanos. Podemos decir que aproximadamente 10 multiplicado por 30 ceros son el número de virus que hay en los océanos. Podemos decir también que conocemos unos pocos nada más. Y podemos decir que los virus están con nosotros prácticamente desde que los seres vivos ocupan este planeta. Los virus, morfológicamente hablando, son muy atractivos. Hay de todos los tipos. Los hay que tienen una estructura de icosa geométrica perfecta, un icosaedro perfecto. Luego hay otros que son más o menos esféricos, pero que no son rígidos porque la envuelta es una bicapa lipídica que es flexible y entonces pues tienen un polimorfismo. Pero hay virus de las bacterias, que solemos llamar bacteriófagos, que son una historia preciosa. Tienen unas proyecciones como si fueran patas tipo araña, que utilizan para fijarse a las bacterias y hacer una flexión y hincarles una aguja para poner el ácido nucleico dentro de la bacteria. Pero los hay que son filamentos muy largos. La variedad de morfologías es tremenda. Los virus son los elementos más abundantes que tenemos en los ecosistemas en el planeta. Y los virus llevan con nosotros desde el principio de la evolución. La primera vez que hubo una célula, una bacteria capaz de replicarse, ya tenía un virus acompañante. Han estado siempre ahí. Y no solamente han estado ahí, sino que además son muy abundantes. Es decir, siempre ponemos el ejemplo de el agua de mar tiene, un litro de agua de mar tiene 1000 millones de partículas virales. Está en todas partes. Nuestro propio cuerpo humano es un ecosistema de células humanas y portamos millones de virus en nuestro cuerpo. Bueno, los coronavirus se llaman así porque cuando uno los ve con el microscopio electrónico, pues parece que tienen una corona. Las coronas, por lo general, tienen unas proyecciones hacia arriba, como podemos ver en la historia antigua de todos los países, ¿no? Sucede que la gente se cree que un virus mata si te infecta y crece mucho en tu organismo, pero eso no es así. Un virus te mata, por lo general, si tiene lo que llamamos genes de virulencia. Entonces, el hecho de haber creado este sistema que permite hacer ingeniería genética con el genoma de unos coronavirus, te permite quitarle uno a uno cada uno de sus genes y ver cuándo el virus se atenúa. Y un virus atenuado es un candidato a vacuna. La Real Expedición Filantrópica de la Vacuna fue un proyecto único y revolucionario en su tiempo. Al frente estuvo el médico español Francisco Javier Balmis, financiado con fondos públicos por el rey Carlos IV, que ya había perdido una hija por la viruela. El objetivo no era solo la vacunación. La vacuna tenía que seguir viva en aquellos lugares para prevenir futuras epidemias. Quien mejor define la importancia de la expedición es Jenner.
el inventor, el descubridor de la vacuna, cuando dice que no se imagina que los anales de la historia nos proporcionen otro ejemplo de filantropía tan noble y extenso como este. Se está refiriendo a que son los 9 años de vacunaciones altruistas para todo el mundo, sin distinción de sexo, religión, clase o género. Esos 9 años de vacunaciones son los que convencen al mundo de que la inmunización, la vacunación, la inmunización preventiva, infectarte del mismo mal en dosis atenuadas que quieres combatir, es el remedio perfecto contra las epidemias que asolaban la humanidad. La expedición filantrópica de la vacuna es la primera campaña mundial de vacunación, de la que nos tenemos que sentir muy orgullosos los españoles. Se circunvaló el mundo llevando la vacunación frente a una enfermedad tan terrible como la viruela, que es además la primera y de momento única enfermedad que se ha conseguido erradicar. Los agentes infecciosos viajan con los seres humanos y las guerras han resultado en la historia uno de los principales vehículos para la propagación de enfermedades. Así ocurrió en el siglo pasado, por ejemplo, con la gripe del 18. Asociada a la Primera Gran Guerra, murieron más soldados por sus efectos que por la propia contienda. La mal llamada gripe española comenzó en Estados Unidos, en varios campamentos militares. Cuando las tropas norteamericanas llegaron a Europa en el 18, vinieron acompañadas del virus de la gripe. Se estima que en un solo año, la gripe de 1918 mató entre 20 y 40 millones de personas en todo el mundo. A España nos llegó en la primavera del 18. Va a llegar por tren, va a llegar a Madrid. Madrid están con las fiestas de San Isidro y va a afectar a la población. Pero esta primera ola de gripe de la pandemia del 18 va a ser una ola benigna. Va a afectar a muchas personas, pero la letalidad va a ser muy baja. La segunda ola, la ola del otoño, va a ser una ola mucho más grave. Es la más grave, la que va a tener ya, se va a presentar con no solo una elevada morbilidad, sino con una letalidad muy importante. Una de las enfermedades con secuelas visibles hasta hace unos años y cuya vacuna está incluida hoy en los calendarios de muchos países desarrollados es la polio. Un virus que vino del norte de Europa y del que en España se empezó a vacunar en los años 60. Toda una generación lo recuerda, aunque durante un tiempo el régimen franquista quiso restarle importancia y negar la existencia de una epidemia. Después de nuestra guerra civil, la poliomielitis es un problema cada vez más llamativo. Dentro del régimen es un problema que no se reconoce, porque tampoco se quería reconocer que hubiera ningún problema de salud, y que cuando se empieza a admitir es en un contexto en el que nuestro país ha entrado en la Organización Mundial de la Salud, ha pedido y está pidiendo programas de colaboración para que le ayuden a mejorar sus condiciones higiénico-sanitarias, y es en ese contexto. La poliomielitis, esta temible enfermedad y su consecuencia, la parálisis infantil, obligan a la sanidad oficial a instalar toda clase de elementos para la regeneración funcional de los miembros afectados. Estamos hablando de finales de los años 50, 1958. Ya antes había vacuna, desde 1955, pero no se empieza a aplicar en 1958 poquito, a partir de ese momento poco, y no se hace la primera campaña de vacunación a nivel nacional hasta 1963. Claro, el problema es que eso supuso un número mayor de personas que adquirieron la enfermedad. Podían no haberla adquirido porque
estaba la vacuna, que se hubiera aplicado. Lamentablemente, el virus de la polio sigue presente en algunos lugares, pese a los esfuerzos de muchas organizaciones. En agosto de 2020, África era declarada territorio libre de polio salvaje gracias a las campañas de vacunación masiva. Más del 95% de su población estaba inmunizada. La polio sigue presente aún en Afganistán y Pakistán. Y en los años 80 llegó el SIDA. Una pandemia diferente porque cuestionaba los hábitos sexuales y las relaciones humanas. El virus de la inmunodeficiencia humana, el VIH, empezó a dar la voz de alarma en Estados Unidos y en un principio se asoció únicamente a un grupo de población, la comunidad homosexual. El tiempo demostró que el VIH también enfermaba y mataba a muchas otras personas. En 40 años, más de 35 millones en todo el mundo. El mundo cambiaba completamente cada vez que pasaba una pandemia. O sea, cambió cuando pasó el VIH. O sea, el mundo de ahora que nos parece muy normal, todos nuestros comportamientos, ¿no? Pero en los años 80 no nos comportábamos así. Y cambiamos radicalmente, incluso muchas cosas en ciencia cambiaron fundamentalmente cuando pasó el VIH, cuando pasó esta pandemia. El VIH lleva muchos años con nosotros, ¿no? Sin embargo, no tenemos una vacuna aún. Tenemos unos buenos tratamientos que llevan al paciente a una cronicidad, si el paciente es crónico. Sin embargo, no es una vacuna, pero es una manera también de poder contener al virus. O sea, no siempre lo contenemos con una vacuna, a veces lo contenemos con una terapia. El virus del SIDA infectaba a una persona y se enteraba 2 años después. Era cuando le venía la inmunodeficiencia. Y entonces estaba 2 años corriendo por el mundo y distribuyendo el virus del SIDA sin ser consciente de ello. Es una estrategia muy buena que puede utilizar un virus. Y este la está utilizando y muy bien. La pandemia del SIDA, la pandemia del coronavirus, una provocada por el virus VIH y la otra provocada por el SARS-CoV-2, tienen muchos puntos en común. Bueno, los dos fueron pandemias, ¿no? Eso por una parte. Pero también al principio en cada una se pensaba que solamente una parte de la población iba a estar afectada. En el caso del VIH, de hecho, se llamó cáncer gay, porque solamente pensaban que afectaba a los homosexuales, fundamentalmente los homosexuales masculinos, porque fue la primera población en donde hubo un gran impacto. En el caso de la COVID-19 es un virus diferente en ese sentido porque se transmite no por relaciones sexuales, sino se transmite por el aire, lo cual es mucho más fácil de contaminarse. Pero hay una parte de la población que piensa que solamente las personas mayores son los que están afectados, y no es así. No es así. Todo el mundo se contamina y todo el mundo lo puede pasar. La globalización nos acerca, pero a la vez pone en evidencia mucho más las desigualdades. Nuestro planeta soporta ya la presión de más de 7.000 millones de habitantes y el futuro plantea grandes retos como la escasez de recursos o el cambio climático. Lo que necesitamos prioritariamente es no generar situaciones que hacen que sean mucho más probables el tema de los virus, que sea más probable la enfermedad o que sea más probable el sufrimiento de las personas. Es decir, necesitamos avanzar como en una doble línea. Por un lado, paliar la enfermedad cuando sale y por otro lado, componer una forma de organizar la sociedad y de organizar la vida, también la economía, que no destruya las propias defensas naturales que tenemos los seres humanos para sobrevivir a las enfermedades. La última pandemia, la pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2, ha demostrado que aquellos países que dedican más presupuesto a ciencia, investigación y recursos sanitarios pueden y podrán defenderse mejor de las amenazas.
¿Qué ocurre cuando a la ciencia se la recorta, cuando a la ciencia no se le da los apoyos necesarios, cuando a la ciencia la dejas en un lugar alejado? Pues ocurre que cuando aparece una pandemia, una epidemia, pues no tienes los elementos necesarios para abordarlo. ¿Por qué? Porque no tienes ni vacunas ni tienes antivirales. La pandemia nos ha enseñado claramente que los virus están ahí y en cualquier momento nos pueden generar un problema como el que hemos visto. Lo que ha demostrado es que somos completamente susceptibles a cualquier virus nuevo que aparezca y que ya puesto en evidencia que no estamos preparados para esto. Yo siempre he dicho que un 3% del PIB sería esencial para desarrollar realmente la ciencia en España y que eso no se baje nunca, que suba simplemente, pero nunca puede bajar ese 3%. Y eso sería un gran pacto por la ciencia para que realmente la sociedad realmente se crea que es necesaria y que es importante. Si en momentos como lo que hemos pasado con la COVID-19 todavía no se ve esto claro, es que nunca lo vamos a ver. Necesitamos vacunas, necesitamos investigación biomédica para paliar la enfermedad, pero sobre todo necesitamos formas de organizar la vida que no sean desencadenantes de enfermedad. La pregunta es si se puede estar sano en una sociedad enferma.